El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paces y pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi alrededor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús haráme siempre vencedor por la obra de su cruz. Buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un placer nuevamente saludarles, deseando primeramente que se encuentren bien, alrededor de toda su familia. Y bueno, también estamos esperando, ¿verdad?, el momento para podernos reunir nuevamente y darnos un fuerte abrazo y poder, sobre todo, glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de mediodía y como siempre, hermanos, pues lo hacemos con una oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en este lugar alabando tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nuestros hogares. Gracias, Dios, por la salud que nos has brindado. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Gracias, Dios, por estos momentos y prepara también, bendice a la persona que nos va a impartir el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Amén. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres, Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me presento, mi nombre es Ricardo,
miembro en plena comunión con la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y en esta ocasión, tengo el gusto de ser el portador de la palabra, quien va a compartirles la palabra de Dios. Y vamos a estar meditando en lo que es el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Primeramente quiero mencionar que esa es la segunda parte de la serie que empezamos hace 15 días, si no mal recuerdo, de lo que son las disciplinas espirituales. En esta ocasión ya vamos a ver lo que es el tema de la fe. Una fe que actúa, ese es el tema de esta predicación. Y anteriormente estuvimos viendo el servicio, pero hoy toca el tema de la fe. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos en esta hora porque has estado con nosotros, porque has sido bueno. En esta hora te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes y nos des sabiduría para entender tu palabra, que nos ayudes a que lo que has de tener para nosotros el día de hoy quede para siempre en nuestros corazones y lo recordemos en momentos de necesidad y también lo compartamos con aquellos que no lo tienen, Dios. Te damos gracias en esta hora, te pedimos que dispongas nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Dios. Guárdanos y protégenos en el santo y bendito hueco de tus manos y no permitas que nos distraigamos o nos apartemos de ti, Dios. Gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar dándole lectura, hermanos, a lo que es esta carta, Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallando porque lo transpuso Dios. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Como mencionaba, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la fe. Pero cuando tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar de un tema seguramente, el cual es la justificación, es decir, la salvación. ¿Cómo es que uno es salvo? Uno es salvo, cuando nos preguntan eso, respondemos: somos salvos por Cristo, por el sacrificio que hizo por nosotros. Y está bien, pero ¿mediante qué? La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Perfecto. Y es que aquí hay dos extremos, porque si yo les preguntara ¿cómo es que somos salvos? Quizás muchos se dividirían en dos bandos. Unos dirían: tienes que ser, sí tienes que tener fe y tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ser bueno con tus hijos, tienes que tener ese buen testimonio con tus compañeros y demás, y así vas a poder alcanzar la salvación. De antemano quiero decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque ciertamente como cristianos tenemos que hacer esas acciones. Pero ojo, eso no quiere decir que tengamos que orar, ayunar o leer la Biblia para ser salvos. No, lo hacemos porque ya hemos sido salvos. Ahora, también hay que tener cuidado con el otro extremo. Porque hay quienes dicen: no. La Biblia dice que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por lo tanto, dicen, con que tú creas que es posible que Dios te salve, vas a poder ser salvo, vas a poder ser justificado. Con que tú creas que es posible que Dios te pueda salvar, entonces ya estás del otro lado, ya tienes fe y ya tienes gracia. Y que no sé si se notó, que quise denotar esa parte de que pudiera ser que si tú crees que Dios te pueda salvar, entonces ya estás teniendo fe. Y aquí yo les pregunto, ¿qué es la fe? Muchos dirían: la fe es la seguridad en algo. La fe es creer que algo es posible, es la esperanza. Y es precisamente el problema. Porque, por ejemplo, quizás hablando terrenalmente, muchos puedan tener esperanza, esa fe en que las cosas van a mejorar pronto,
en que en México prontamente vamos a pasar a semáforo verde. Yo tengo esperanza en eso, tengo fe en que todo va mejor, ¿no? O que vendrán tiempos mejores, que México será potencia, ¿no? Que México será una gran nación y próspera. Yo tengo fe en eso, pero no es algo que no damos por sentado. O incluso lo podemos ver en cosas más banales. Por ejemplo, tengo fe en que mi equipo va a ganar. Tengo fe en que esto va a suceder. Tengo fe en que mis negocios me van a salir bien, porque creo que es posible. Porque creo que pudiera llevarse a cabo. Creo que tal vez se pueda lograr. Entonces tengo fe. Lamento decirles, hermanos, que eso no es fe. Eso es como una esperanza o como un tal vez. Sin embargo, no es la esperanza que manifiesta lo que es la Escritura. Leamos el versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene otra Biblia, por ejemplo, en esta que tengo de hecho, que es Reina Valera Antigua, 1569, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Reina Valera 60, lo leímos, usa la palabra certeza y convicción. NTV, una Biblia un poquito más coloquial, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La evidencia de lo que no vemos. NBI, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces hay que distinguir estas tres palabras, no, dos o tres. Primeramente, ¿qué es una esperanza? La esperanza es la confianza o la creencia de que algo puede llevarse a cabo. Algo que es muy probable que se lleve a cabo. Eso es la esperanza. Sin embargo, ¿qué es la certeza? En ninguna de estas traducciones se usa la palabra esperanza. No. Se usa la palabra certeza, garantía, convicción, sustancia. Pero bueno, no vamos a ahondar en cada una de ellas. Esperanza ya vimos que es la confianza o la creencia de lograr una cosa o de que algo se realice. Que es una certeza. Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Que es una garantía, seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse. Por lo tanto, la fe no es un tal vez, no es un yo creo que Dios está conmigo. No. Es yo sé que Dios está conmigo. No es un yo creo que Cristo me limpió de mis pecados y me puede salvar. No, es yo sé que Cristo murió por mí y limpió mis pecados y me ha de salvar. Eso es la fe, seguridad, convicción, garantía, no solamente un tal vez. Ahora, y aquí es a donde vamos, como mencionaba el título de esa predicación, el nombre es La fe que actúa, porque, como mencionaba, a veces uno puede caer en el extremo, donde ok, no es por obras, pero vale, ya creo en Dios, entonces con eso basta. Sin embargo, no es así, no basta solamente con creer. Los demonios creen y ellos no tienen fe. Un demonio no puede tener fe. Hay muchas personas que creen en Dios en el mundo y no tienen fe. Entonces, ¿qué es la fe o qué nos lleva a hacer? La fe nos lleva a actuar. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra buen testimonio? El buen testimonio se refiere, por ejemplo, significa a que alcanzaron a ser justificados, alcanzaron, por ejemplo, en la versión NTV, dice que alcanzaron una buena reputación delante de Dios. Es decir, que estas personas no solamente creyeron, sino que actuaron. E incluso, ¿qué es el dar testimonio? El dar testimonio es cuando una persona, en este caso, hace ciertas acciones o actúa de cierta forma y es notado por los demás. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que dar buen testimonio delante de las demás personas. Y ahora ese buen testimonio, estas personas, los antiguos, ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios por lo que hicieron por medio de la fe. Y es que aquí hay una especie de conflicto, porque muchos dicen, la fe es desde el Nuevo Testamento. Antes todo era por obras, porque se mataban borreguitos, porque se tenían que hacer ciertos ritos de purificación, a los hombres se les pedía la circuncisión, la mujer no podía estar fuera de su casa cuando tenía lo que era su periodo, muchas reglas, ¿no? Entonces era por obras. Pero no,
realmente siempre fue por fe. ¿Por qué? Porque como mencionamos, realmente este versículo podría decir, y por la fe, desde los principios, unos fueron alcanzados y tuvieron buena reputación, dieron testimonio y fueron agradables delante de Dios. La fe lleva a actuar. Incluso vamos a ver, y es más, yo les invitaría a que leyeran todo este capítulo, está un poco extenso, ¿sí? Pero poniéndonos en contexto, la carta a los hebreos se escribió a una comunidad judía que realmente no creía en Jesucristo, o que lo creía, sí, pero que además seguían haciendo estos mismos ritos, estas ofrendas, estos sacrificios, querían seguir circuncidando a los hombres, y es por esto que Pablo les dice, no, la salvación siempre ha sido por fe. Por fe es que se alcanza buen testimonio delante de Dios. Por fe es que se agrada a Dios. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, ¿no? No es por obra, sino que es por decisión, por convicción que actuamos. Dice, creo, si no mal recuerdo en Salmos, misericordia quiero, no sacrificio. Es decir, Dios quiere voluntad, Dios quiere convicción, seguridad, fe, aún desde la antigüedad. No quiere solamente como un sacrificio, algo que nos cueste, algo que no querramos dar, que demos por obligación, sino que quiere que creamos. Y como mencionaba, aún cuando se tenían que hacer esos ritos, lo que importaba era la fe, porque la fe demostraba creer, seguir, confiar en Dios y por lo tanto obedecerle. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto puede ser un poco confuso. En otras versiones, una más coloquial, versión NTV, dice, por la fe entendemos, no creemos, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino que todo en un principio vino de Dios. Ahora, quizás nuestro concepto de universo puede ser diferente al que se tenía en aquel entonces. Nosotros pensamos en universo y nos vienen enseguida esas imágenes de galaxias, del universo, planetas bien bonitos, Marte, hoyos negros, no sé, estrellas bien lejanas, Alfa Centauri y demás nombres, ¿no? Bien raros. Sin embargo, para ellos, ¿qué era el universo? Pues obviamente a falta de tecnología solamente era lo que podían ver. En este caso, estrellas, el sol, la luna. Ellos veían eso como su universo. Y ciertamente ellos confiaban en que todo eso lo hizo Dios. Creían y sabían que lo hizo Dios. Ahora, volviendo a la fe. Por ejemplo, nosotros, ¿necesitamos pruebas de que Dios creó el universo? Primeramente, ¿para qué? Segundo, no. Y es que algo que se comprueba ya no deja de ser fe. Tal vez la fe termine cuando tengamos a Dios presente. Porque ya no es solo certeza de que existe, sino que es la seguridad plena porque los vamos a estar viendo. Sin embargo, la fe, como vimos, es la seguridad, la sustancia, la garantía de lo que aún no vemos. Por ejemplo, no hay que irnos tan lejos, no hay que pensar en galaxias, no hay que pensar en soles rojos, bien lejanos, hoyos negros, no. Pensemos en la noche, ya ni siquiera en el día de mañana. Creemos que el día, tal vez aquí en México, ¿no? Pero en alguna parte del mundo se va a ver la luna. Sí. ¿Lo sabemos? ¿Lo estamos viendo ahorita? No. Pero sabemos que la luna, primeramente Dios, al rato va a estar orbitando la Tierra y tal vez la veamos. Y eso es fe. ¿Por qué? Porque es seguridad. De la misma manera, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Así como la luna va a pasar al rato. Y incluso estemos vivos o no, el día de mañana va a haber sol. Así debe de ser nuestra fe en Dios. Incluso vemos que aquí, cuando se le habla a los hebreos, se les habla incluso de los mismos relatos, por ejemplo, de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Génesis, eso lo vemos en el capítulo 1. Ahora, no necesitamos pruebas del por qué o cómo se hicieron las cosas. Tenemos que confiar directamente en Dios y es una confianza segura, una certeza, una garantía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Esto es importante, porque por ejemplo, muchos recuerdan esa historia de Caín y Abel,
Y si no, pues vamos a mencionarla rápidamente. La pueden encontrar en Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pues bueno, era de dos hermanos, ofrecieron ofrendas a Dios. Uno ofreció carne, otro ofreció verdura. Y pues a Dios le agradó más la ofrenda de uno. Y al que no vio con agrado, sintió envidia y mató a su hermano. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con ellos? Generalmente aquí se entra en un debate de que si Dios es vegano, que si Dios le gusta la carne, que Dios quiere que comamos carne. O sea, porque en serio, existen ese tipo de conversaciones que incluso dicen, no, Dios se agradó de la ofrenda de Caín, perdón, no, de Abel, y por lo tanto quiere que comamos carne. O sea, no está prohibido ser vegano, ¿no? Y entran en un montón de debates que realmente son innecesarios y no ven el trasfondo, no ven lo importante. Nuevamente, voy a darle lectura. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ok, ahora primeramente, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No es que Caín le haya dado algo malo, o le haya dado, pues encontró una manzana en el piso, por decir algo. La agarró y va para Dios. No, le dio lo mejor también, pero según Caín. Mientras que Abel dio una ofrenda más excelente, algo mejor. ¿Pero por qué fue esto? Vimos anteriormente que no fue por la obra, sino que fue por el creer. Aquí podrían surgir varias preguntas. Por ejemplo, si la justificación es por creer y no se necesitan obras, ¿cómo es que Abel hizo un mejor sacrificio que el de su hermano y por medio de su ofrenda fue justificado, tuvo un mejor testimonio? Fue por la fe. Porque, digamos algo simple, si uno va al mercado o a alguna granja, ¿qué cuesta más barato? Frutas, aunque estén buenas, sean las mejores, o un borrego. ¿Qué cuesta más cuidar? Un huerto tal vez, ya corté la fruta, o un borrego. Es más difícil poner las frutas, la verdura, en una cesta o preparar un borrego para un sacrificio. Realmente, ambos ofrecieron cosas buenas. La cuestión es que en el caso de Abel, él ofreció un mejor sacrificio por su fe, porque él, al tener la convicción, la seguridad y esa incluso comunicación directa que tenía con Dios, sabía que le tenía que dar lo mejor. No, obviamente, no, como mencionaba, no para alcanzar justificación, no para que de esta forma pudiese ser salvo, no, sino que él ofreció esto porque él ya creía en Dios. Y fue por eso que ofreció una más excelente ofrenda o sacrificio que el que ofreció su hermano. En otras versiones, por ejemplo NTV, dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y al decir un hombre justo no es que él fuera bueno, sino un hombre justo con Dios. Es decir, un hombre que en este caso él veía lo que era veía a Dios, veía su poder, veía lo que era su palabra y tenía confianza en él. Y le hacía justicia y por lo tanto le daba y le dio lo mejor. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, Dios en ese caso le dio no fama, ese testimonio, ese buen testimonio, ese agrado de Dios, que aún su historia, y a pesar de que fue trágica porque su hermano lo mató por la envidia, aún esa historia, incluso en el Nuevo Testamento, ya habiendo pasado miles de años, la historia de Abel pasó la historia de Abel quedó hasta ese tiempo, y no solo eso, que queda hasta nuestros tiempos, casi 2000 años después de que Jesucristo haya muerto, y aún más años de que el acontecimiento de Abel sucediera, aún hasta esos días, Dios nos hace recordar esta historia, porque fue por fe y no por las obras. Y fue por la fe que Abel, movido por la convicción y por la seguridad que tenía en Dios, que actuó y dio mejor ofrenda y mejor sacrificio a Dios, porque confiaba en Él. Ahora, la fe del cristiano no se sustenta en las obras, sino en la fe. Y es una fe activa, como mencionaba. La fe es la seguridad. ¿Y qué hace una persona cuando está seguro de algo, cuando está convencida? Actúa. No se queda quieta porque no es un tal vez. Una persona que duda es una persona inerte, una persona que se queda estática. Sin embargo, una persona con fe es una persona que es movida a agradar a Dios. Ahora, versículo 5. Por la fe,
Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el caso de Enoc, esta historia la pueden encontrar en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y esto es cuando Enoc, quizás para los que no entiendan la palabra transpuesto, es simplemente que ascendió al cielo. Dios se lo llevó a su presencia. Eso es. Y fue, no porque entre toda la humanidad Dios viera a Enoc y dijo, él me cae bien, él me agrada. Así por su mera elección por un capricho. No. Sino que Abel tuvo fe. Y esa fe le llevó a actuar y a seguir a Dios. Y fue por ese buen testimonio que se llevó a cabo mediante la fe, que Dios no lo dejó ver muerte y lo llevó al cielo consigo mismo. Y bueno, y realmente esta persona podemos incluso encontrar datos, historias, y una persona que se dedica a estudiar esto, de la tumba de, no sé, incluso se han encontrado los restos de Pablo, los restos de Juan, de Pedro incluso, pero incluso de estos personajes del Antiguo Testamento. Pero realmente no hay nada sobre Abel. Y por la tradición y la convicción, en ese caso, que tenemos en Dios, nos hace creer que él, al haber hallado ese buen favor de Dios, al haber hallado esa gracia delante de Dios, fue llevado al cielo y no vio muerte. También algo muy importante es que la fe puede ser la diferencia entre estar en el cielo y no. Vale, quizás nosotros no podamos ir al cielo en estos momentos porque ya hemos pecado, tenemos malos pensamientos, seguimos obrando de una forma incorrecta. Somos humanos. Pero realmente la fe es lo que en algún momento determinará si estamos en la presencia de Dios o no. Si respondemos a ese llamado que Dios nos hace. Y si oímos el llamado y corremos a Él, porque es una gracia irresistible, entonces, ahora sí, podremos ver a Dios en el cielo. Versículos 6. ¿Sí? 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, aquí vamos a entrar a un tema un poquito más complicado o difícil. ¿Por qué? Igual, que cuando dice que crea que le hay, ¿qué se refiere? Nueva traducción viviente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y aquí hay que tener cuidado porque mencionaba, muchas veces decimos, yo tengo fe en que Dios existe. Pero nuevamente, ¿qué es la fe? Es decir, yo tengo esperanza en que Dios existe. Yo tengo, tal vez, yo tengo esperanza de que Dios existe. O yo tengo certeza de que Dios existe. Porque como mencionaba, la fe no es un tal vez. La fe no es algo pasajero. La fe es algo seguro, es algo concreto. Entonces, para agradar a Dios, necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar. Si no se tiene fe, es imposible agradar a Dios. Continúa el versículo. Porque es necesario que el que crea en Dios, el que se acerca a Dios, el que dice seguir a Dios, crea que Él existe. Y no solo eso, sino que no crea que es un Dios que nos abandona, que es un Dios que nada más nos ve desde lejos, así, porque incluso he escuchado esto muchas veces de que, un ejemplo que incluso he escuchado en iglesias, de que Dios es como una persona, un adulto sentado en su trono, viendo a la tierra como si fueran hormigas, como si fuéramos insignificantes hormigas, como si no importáramos. Y si lo vemos en poder, sí, somos como hormigas tal vez o como bacterias delante de Dios, pero si lo vemos en esa relación y en lo especial que somos para Dios, no. Porque aquí la Biblia dice que en el versículo 6, que Dios recompensa, es decir, galardona a los que le buscan, aquellos que actúan con fe, no solo aquellos que creen en Él. Aquí la Biblia no está diciendo, Dios recompensa a aquellos que creen en Él, no, sino a aquellos que le buscan. Aquellos que movidos por su fe deciden buscar a Dios. Eso es la fe. Y ese Dios en el cual nosotros creemos y decimos creer es aquel que nos recompensa y nos da bendiciones.
Y lo vemos que incluso en muchas partes de la Biblia, ¿no? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Por ejemplo, incluso cuando se habla de los diezmos, ¿no? Traed los diezmos al alfolí y traeré a tu casa bendición, ¿no? También te daré bendición hasta que sobreabunde. En las ofrendas, creo que se menciona en Jeremías 3:16, pero incluso cuando dice Dios, incluso probadme, si no creen en mí, pruébenme. Y aquí hay que tener cuidado, porque a veces abusamos esta palabra de probar a Dios y decimos, Dios, yo no dudo, yo no creo, yo no soy al 100% de tu existencia, yo quiero creer en ti. Y cuando decimos, yo quiero creer en ti, estamos diciendo, yo quiero tener fe. ¿Pero qué se quiere? Cuando se quiere algo es porque no se tiene. Es decir, yo estoy diciendo, yo quiero creer que tú existes. Y como mencionaba, aquí hay que tener cuidado, porque como dije, la fe, nuestra convicción, nuestra seguridad en Dios, no tiene que verse en pruebas, no tiene que verse no se sustenta en este caso con cosas visibles, con experiencias, no. Nuestra fe en Dios no se basa en testimonios, se basa en la certeza y la seguridad que Él nos ofrece. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que Dios da? Porque igual a veces las personas dicen, no, es que Dios no me dio lo que creía, ¿no? Y a veces en la calle vemos a muchos ateos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron algo a Dios pensando que Dios iba a ser su sirviente, y como Dios no es mandadero de nadie y no les dio lo que pedían, entonces estas personas decidieron no creer y simplemente Él no les dio lo que querían. Dios no nos da, cuando habla de recompensas, no nos va a dar quizás un diamante, no nos va a dar una casa enorme, una mansión, un carro, no. Las recompensas de Dios son la salvación son las bendiciones. Son las bendiciones que Dios nos da. Y también una de esas bendiciones que se alcanza por la fe, que Dios da, es la salvación. Nuevamente, la salvación no depende de las obras. Y nuevamente hay que tener cuidado en este punto. Cuando yo he creído en Dios, no es porque así lo haya decidido yo, sino porque la fe es un regalo de Dios. Pero nuevamente hay que tener cuidado porque esa fe no es estática, sino que nos ayuda a movernos y agradar a Dios y a buscarlo. Recordemos que la salvación es por fe, pero no es una fe muerta. Lo podemos ver en el libro de Santiago. No es una fe que no produzca frutos, sino una fe que los produce. No es una fe que solamente nos hace creer, sino que nos hace estar convencidos de que Dios es el autor de las cosas y que está presente en nuestras vidas. Y al tener esa certeza en Él, nos da y no solamente una esperanza meramente humana, una posibilidad, sino que al tener esa seguridad y confianza, podemos nosotros actuar mediante esa fe movida por Dios y por el Espíritu Santo y así agradarle. Ahora, si no tenemos una fe auténtica, es imposible agradar a Dios. Si no tenemos esa seguridad en Él, esa convicción en Él, y a fuerzas queremos ver pruebas o milagros, lamento decir esto, pero es muy probable que quizás no confiemos en Dios. Es muy probable que quizás no creemos en Dios. Y ya culminando con este mensaje, hay ciertos puntos a tratar. Primeramente, la fe es la esperanza que no necesita de pruebas. La fe es la seguridad y la certeza de lo que no se ve. La fe no requiere de pruebas, no requiere datos, no requiere nada de eso. La fe requiere de conocimiento, requiere de confianza, requiere de seguridad, a tal punto que se puede dar por sentado algo que no se ha visto. La fe, aquí hay que tener cuidado porque, como dije, no es una fe muerta, pero la fe es ciega. Nos ayuda por seguridad y por confianza seguir a Dios. La fe en Dios es incomparable con toda esperanza terrenal. Como mencionaba, la fe que Dios da no es una esperanza que el mundo nos ofrece, ¿no? De que yo creo que esto puede pasar. No, la fe en Dios es, yo sé que esto va a pasar. Yo sé que Dios tiene misericordia de mí. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que a pesar de las dificultades, a pesar de la tempestad, de la tormenta, como muchas veces se les llama a los problemas, yo sé que a pesar de lo que pueda pasar, yo estaré seguro en Dios. Yo sé que Dios me está cuidando. La fe en Dios no solo requiere de creer ya, como mencionaba, los demonios también creen. Pero ellos no tienen fe, porque la fe en Dios, esa seguridad, esa certeza, nos lleva a actuar y a buscar agradar a Dios. Ahora, es entendible y también no es justo que quizás
ahora nos sintamos mal y digamos, bueno, pues he tenido mis momentos de dudas y entonces no tengo fe, no soy cristiano, entonces no creeré más. No, no va por ahí. Es entendible que al ser cristianos, pero bueno, antes de eso ser humanos, a nosotros estar en la carne y no estar uno en lo espiritual, a uno estar delante de la presencia de Dios, nos preocupemos y veamos más en forma de vanidad lo que son las cosas de la carne, y a veces queremos que todo se nos compruebe con esto, por medio de los sentidos. Y es entendible que tengamos momentos de duda, que tengamos momentos de flaqueza. Pero para eso es importante nuevamente lo que mencionaba en un principio, las disciplinas espirituales, todo esto que vamos a ver en esta serie. El servicio, ayuno, oración, estudio, humildad, sencillez, todo esto es necesario para poder fortalecer nuestra fe. Y al hacer estas obras, nuevamente repito y recalco, no es para ser salvo, no es porque así yo voy a alcanzar el favor de Dios, no, es porque yo ya he creído. Cuando uno actúa es porque ya ha creído. Ahora, no hay que creer entonces que Dios nos va a olvidar, no hay que creer entonces que Dios nos va a dejar. Dios prometió estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Esto lo podemos ver en Mateo 28, versículo 20. Y también Dios prometió, la Biblia dice en Filipenses 1:6, que aquel que empezó la buena obra en nosotros, es decir, esa transformación de una persona terrenal a una persona que le va a agradar, que va a vivir conforme a Él, no es algo que se le logra de la noche a la mañana. Y tampoco Dios no nos abandona, sino que Él es fiel y justo para terminar la obra hasta el final. Es un proceso largo y la fe va a ir aumentando en este proceso. Pero es importante que también nosotros, a forma de buscar, no la salvación, porque ya hemos sido salvos, sino la santificación, es importante que nosotros actuemos y respondemos al llamado de Dios. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesucristo lo prometió. Él también prometió que terminaría la buena obra hasta el final. Pero si no tenemos una fe genuina, entonces puede que no estemos actuando. Si tenemos una fe verdadera, eso nos va a llevar a buscar a Dios, a negarnos a nosotros mismos, y tal vez incluso cuando actuemos nos sintamos mal si es que estamos obrando de una forma incorrecta. Pero eso es parte, ese es el principio de la fe. Si una persona se siente mal por sus pecados, ese es el principio de la fe. ¿Por qué? Porque está dando por sentado que lo que está haciendo es malo. Y si algo es malo es porque algo es real. Una persona sana no le tiene miedo a algo que no existe. Sin embargo, le tiene miedo y sabe que ha hecho mal cuando reconoce que hizo una mala acción, cuando reconoce que pecó. Por eso cuando nosotros, en este caso quizás, si hemos estado en algún momento en el cual no hemos actuado y no hemos obedecido a la voluntad de Dios, puede que tal vez no hayamos obrado, pero nos hayamos sentido mal. Vale, ya tenemos ese remordimiento, ya tenemos ese arrepentimiento de nuestros pecados. Ahora toca hacer y obrar por alcanzar lo que es la santificación. No la salvación, repito, la santificación. Dios no nos va a hincar de rodillas. Dios no va a hacer que ayunemos. Eso lo tenemos que hacer nosotros para alcanzar el agrado de Dios. Ahora, el llamado es a que creamos en Él. El llamado es, ok, ya creemos en Dios. Si usted, persona que me escucha, si es la primera vez que ve estos videos, que incluso ve una predicación, si usted siente que en este caso Dios lo llama a creer en Él, si usted quiere creer en Dios, si usted tiene ese llamado, no se resista, va a creer en Dios. Pero el llamado no es solamente a creer, el llamado también es a actuar, por medio de la fe que ya hemos tenido, actuar y no quedarnos estáticos, sino obrar para Dios y buscar agradarle. El llamado es ese, busquemos a Dios, creemos en Dios, fortalezcamos nuestra fe en Dios. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.
Hola, como ustedes saben, en esta sección les hacemos una pregunta y ustedes mandan la respuesta al grupo de WhatsApp. Y la pregunta del día de hoy es, ¿desde dónde se le permitía a Moisés ver la tierra más allá del Jordán? Lo pueden encontrar en Deuteronomio 3. Gracias, que Dios los bendiga.